milagros. Diga conmigo, yo creo en los milagros. Diga, yo creo en los milagros, yo creo. Mire a la persona que tienes a su lado y dígale, yo creo en los milagros. Yo creo en los milagros. Mire a la persona que tiene frente a usted y dígale, yo creo en los milagros. Yo creo en los... Voltee hacia atrás, mira el que tiene atrás y dígale, yo creo en los milagros. Yo creo en los milagros. ¿Cuántos pueden creer en los milagros aquí en ese día? Muy bien, Padre Dios, vamos a orar por un momentico. Padre Dios, si usted quiere se pone de pie por un momento, por favor. Padre Dios, te damos gracias. Te honramos, Señor, te glorificamos, te exaltamos, te bendecimos. Gracias, gracias por esta preciosa mañana. Magnífica mañana, extraordinaria mañana, Señor. Gracias. Este momento es tan importante como la adoración. Estuvimos hablando con Él y orando y adorándole al Señor. Pero permita en esta mañana y pídale a Dios en oración que nuestras mentes, nuestros oídos se puedan abrir. Si hay algún velo, alguna sombra, alguna tiniebla, se pueda ir, pueda desaparecer y podamos hoy recibir una palabra que traiga a nuestras vidas una respuesta a necesidades que incluso usted no sabe que tiene. Necesidades, vacíos, desaciertos en su vida que usted ignora que están ahí, pero hoy Dios va a responder a través de su palabra, en el consejo de la palabra. Señor, como oraba alguien alguna vez en algún lugar, Señor, 1000 veces muera yo para que sea manifestada tu vida a través de mí, Señor. Seas tú a través de nosotros, todos los que estamos acá, Señor, ministrándonos tu palabra, hablándonos por el Espíritu de la palabra, que es el Espíritu de Cristo en esta mañana, en el poderoso nombre de Jesús. Diga conmigo, hoy se activan los milagros. Diga, se activa un milagro para mi casa, mi familia, para mis hijos, en el nombre de Jesús. Puede tomar su lugar, abrir su Biblia conmigo. Vámonos a la segunda carta del apóstol Pedro y vámonos al libro de Génesis capítulo 1. 2 citas le estoy dando en esta mañana. Rápidamente usted las va a buscar ahí. La va a encontrar ahí, por favor. ¿Cómo? Bien, bendiciones otra vez a todos. 2 citas. Número uno, segunda de Pedro, segunda carta de Pedro, capítulo 3, verso 5, y Génesis capítulo 1. Génesis capítulo 1. Cuando todos tengan las 2 citas ahí a la mano, rápidamente, los buenos lectores de Biblia aquí me tienen esas 2 citas listas, preparadas ahí para leerlas en esta mañana, que yo sé que nos van a bendecir grandemente. Segunda carta de Pedro, capítulo 3, verso 5. Génesis capítulo 1, verso 1. Cuando estemos ahí todos dicen amén. Los que quieran ponerse de pie se ponen de pie. Los que no se quedan sentados, no hay problema, tranquilos. Dice la Biblia en la segunda carta de Pedro, del apóstol Pedro, capítulo 3, verso 5. Estos, me gusta como empieza y dice, estos ignoran voluntariamente. Los trata de ignorantes, ¿verdad? Son unos ignorantes. Estos ignoran voluntariamente. Wow. Que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra. Wow. Que proviene del agua y por el agua subsiste. Diga conmigo esa última parte. Que proviene del agua y por el agua subsiste. Amén. Vámonos a Génesis capítulo 1, verso 1, verso 2. ¿Estamos ahí? Dice la Biblia ya en Génesis capítulo 1, verso 1, verso 2. En el principio, en el Bereshit dicen algunos, in the beginning, los que hablan inglés, in the beginning, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Wow. Alguien me preguntó una vez, ¿cuándo creó Dios los cielos y la tierra? En el principio. ¿En el principio de qué? Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz, como dicen, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios, ¿qué cosa? No, perdón, no debía haber dicho qué cosa, sino ¿y quién? ¿Y quién? El Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Diga conmigo, yo soy todo lo que Dios dice que yo soy. Yo tengo todo lo que Dios dice que yo tengo. Y yo voy a llegar donde Dios dice que yo voy a llegar. Y yo tendré todo lo que Dios dice que voy a tener. En el nombre de Jesús. Amén. Démosle un fuerte aplauso a nuestro Dios, a nuestro Señor. Alabamos al Padre y bendecimos a nuestro Señor Jesucristo en esta mañana. Puede tomar su lugar rápidamente. Y uno de los títulos o encabezados que le podríamos colocar a esta palabra son, número 1, yo creo en los milagros, pero también los Pedro y los milagros del agua. Ya vamos a ver a continuación por qué.
Me llama profundamente la atención el primer texto que nosotros leímos, y voy a empezar por ahí para terminar luego en los evangelios, todo en relación a la vida del apóstol Pedro. Pero quiero hacer esta introducción y quiero que usted vaya conmigo en esta introducción rápidamente. Voy a tomarme unos minutos nada más. Dile al que está a tu lado, unos minutos nada más. Unos minutos nada más. Entonces dice la segunda carta de Pedro o está afirmando Pedro, que ciertamente todo lo que se refiere a los cielos y a la tierra proviene del agua, y por el agua subsiste. Dice, fueron hechos por la palabra. Todo fue creado por la palabra. Y dice, pero luego de ser creados, luego de ser realizados, luego de ser materializados, luego de ser establecida la tierra como tal, suspendida, como dije yo alguna vez en algún lugar, como un globo gigante que viaja a través del espacio, suspendida ahí en el espacio, viajando a través del espacio. Dice la Biblia que entonces todo esto proviene del agua, y por el agua también que subsiste, dice la Biblia. Por la palabra fueron creadas las cosas. Y alguien dijo alguna vez que la misma palabra con la que Dios creó el universo, todas las galaxias o todo lo que nosotros conocemos hoy como la creación, esa misma palabra de fe está en tu boca y está en nuestra boca. Es decir, tiene connotación con la que la Biblia enseña en cierta forma, en cierta manera. La Biblia dice también en ciertos lugares, en los libros de los proverbios, dice la Biblia que el poder de la vida está ¿dónde? Y el poder de la muerte está ¿dónde? En la boca, ¿verdad? En la boca está el poder de la vida y está el poder de la muerte también. La importancia o el valor de las palabras, o la forma en como nosotros hablamos o nos dirigimos, o lo que nosotros declaramos en alguna circunstancia cualquiera que ésta sea. El valor y el poder de las palabras. Pero voy más allá, porque ese no es el tema en esta mañana. Voy más allá. La Biblia está revelando a través de Pedro. Pedro se le revela, Pedro entiende, Pedro discierne, Pedro sabe que la tierra proviene del agua y por el agua subsiste. Todas las cosas fueron creadas por por la palabra de Dios, que proviene del agua, la tierra y todas las cosas que en ella provienen del agua y por el agua subsisten. Eso se le reveló a Pedro, pero fue luego cientos de años después, 2 milenios después, que los hombres de ciencia y los profesores y los investigadores el día de hoy apenas nos dicen que ciertamente no pudiese haber vida, no fuese imposible la vida si no hubiese ¿qué? Agua. De hecho están diciendo, de hecho están reconociendo que si en los planetas o en los otros lugares que están explorando en el universo no encuentran agua, sería imposible habitarlos, o sería posible vivirlos, o sería posible establecer un lugar en ellos, porque es vital el agua para que haya la vida. Y lo que los científicos siglos, milenios después, han establecido como una verdad de ciencia, ya Dios se lo había revelado al apóstol Pedro al escribir esta carta, cuando dice que todo proviene del agua y por el agua subsiste también. ¿Cuántos dicen amén en esta mañana? Me encanta el nivel de entendimiento y de revelación que tenía nuestro hermano, nuestro amigo y nuestro apóstol llamado Pedro, el que fue alguna vez un pescador. Y vamos a llegar allá al tema de las actividades de la pesca, para ver cómo se relaciona todo este pasaje con lo que acabo de mencionar ahora mismo. Pero el punto acá es que Pedro tiene un nivel de entendimiento. Ahora, las cosas que nosotros vivamos en nuestra vida nos van a ayudar, de acuerdo a cómo nosotros gestionemos las mismas cosas que nos están pasando, en cada situación que nosotros vivamos, a tener un nivel de madurez. Siga conmigo, madurez. Pero la madurez también se traduce o tiene que ver con entendimiento. Diga conmigo, entendimiento. En la medida que usted y yo seamos capaces de gestionar las cosas que estemos viviendo, sean buenas o sean malas, va a crecer nuestro no solo nivel de madurez, sino nuestro nivel de entendimiento. Diga otra vez, entendimiento. Así que lo que quiero decir en esta mañana es que usted hoy es más entendido que lo que fue cuando era un niño de 12 o de 13 años. Lo que quiero decir en esta mañana es que usted hoy, a través de las experiencias de la vida y de todo lo que ha pasado en ella, bueno y malo, usted tiene un nivel de madurez todavía mejor o más alto, o hay una excelencia de madurez en relación a la poca o nada madurez que usted tenía cuando era apenas de 10, 11 o 12 o 13 años. ¿Cuántos dicen amén en esta mañana acá? Lo mismo quiero decir, el apóstol Pedro tiene acá en la carta que está escribiendo, por las palabras que está citando, por las verdades que está revelando, tiene un nivel de entendimiento, tiene un nivel de revelación, tiene un nivel de madurez en la palabra, gracias a que estaba en una etapa de su vida en la que ya había pasado por 1, por 2, por 3, por 4 estaciones y le habían llevado a esa cima. Dile al que está a tu lado, tú también estás llegando a la cima. Dile, tú también estás llegando a la cima.
Dicen gloria a Dios. Sigo avanzando. Ahora Pedro está revelando que todo proviene del agua y por el agua subsiste, refiriéndose a la creación. Y hay un texto que complementa o encaja perfectamente con esa verdad, y es el que leímos después de él. Génesis capítulo 1, cítelo de memoria. Verso 1, verso 2. En el principio, en the beginning, o en el Bereshit, los que hablan hebreo, los que hablan inglés, los que hablamos español, quedémonos con los que hablamos español, por favor, no hagamos esto más complicado. Entonces dice: en el principio, en el comienzo de todas las cosas, creó Dios, ¿qué cosa? Los cielos y la tierra. Ahora dice verso 2, pero la tierra estaba ¿qué? Desordenada, es decir, había ausencia de gobierno y estaba vacía por lo mismo. Pero hay algo, dice, y las tinieblas cubrían la faz ¿de qué? De la tierra. Las tinieblas estaban esparcidas por todo el mundo que había sido creado. Pero dice el texto: el Espíritu de Dios se movía. No era qué cosa, no, sino alguien. Diga conmigo, no es qué cosa, sino alguien. Diga conmigo, alguien. No es qué cosa se movía, es que alguien se movía. Alguien puede alabar a Dios en esta mañana. Alguien puede alabar, porque no estamos tratando aquí con una cosa, estamos tratando con alguien en esta mañana. No es una cosa, no es algo. Dile al que está a tu lado: no es una cosa, no es algo, no es materia, no, es alguien, es toda una persona, es el Espíritu de Dios. ¿Cuántos pueden alabar a Dios en esta mañana? Entonces está diciendo: y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. ¿Qué hacía esta personalidad? ¿Qué hacía el Espíritu de Dios? Por favor, alguien grite desde allá atrás: ¿qué hacía? ¿Qué hacía? ¿Qué hacía? Alguien que lo diga: se movía, se movía. Él se estaba moviendo. Wow. El movimiento. Y me encanta como dice el texto tan claro. Dice: se movía sobre la faz de las aguas. Diga conmigo: Pedro y los milagros del agua. Pedro está diciendo que todas las cosas provienen del agua y por el agua subsisten. Luego la Biblia está diciendo en Génesis 1 verso 2, está diciendo: el Espíritu se movía sobre la faz de las aguas. Ese movimiento implicaba algunas cosas. Número uno, que el Espíritu Santo en esas aguas estaba de alguna manera haciendo lo que hacen algunas aves cuando cuidan a los huevos. Es decir, en otras palabras, cuando nosotros leemos en el hebreo, en la escritura original de este pasaje que hemos traducido en la Biblia, y que dice: el Espíritu de Dios se movía en las aguas, está realmente diciendo: el Espíritu Santo estaba colocando huevecillos en las aguas. Así que cuando está diciendo que está colocando huevecillos en las aguas, es decir, que el movimiento de Dios en las aguas en ese momento no era algo automático nada más, no era una actitud automática suya de moverse en las aguas nada más, sino que había un propósito con ese movimiento del Espíritu Santo en las aguas. Estaba colocando vida en las aguas. Diga conmigo: en las aguas hay vida, en las aguas hay vida. Cuando usted lee el hebreo conmigo, dice: y el Espíritu colocaba huevecillos ahí sobre la faz de las aguas. Estaba incubando huevecillos o sembrando semillas de vida en las aguas para luego Dios lanzar la palabra. Cuando Dios le habla a las aguas, activa la semilla que había en las aguas. Wow. Otra vez. Dios habló, cierto, y fue la luz. Dios habló a la tierra y salieron todos los animales. Pero luego Dios le habla al cielo, al firmamento, y aparece la luna y las estrellas. Pero Dios le habla también en una oportunidad a las aguas. Cuando Dios habla a las aguas, produzcan las aguas toda clase de seres vivos, toda clase de peces, toda clase de mamíferos, y nazcan o salgan las aves también y vuelen sobre la faz de la tierra. Esa palabra activó la semilla de vida que estaba ya sobre el agua. Alguien atrás esa palabra en esta mañana. Toda semilla de Dios será activada. Otra vez, usted no me está entendiendo. Todo propósito que Dios haya sembrado en las aguas de tu vida, de tu casa, de tu familia, será habilitada, será activada. Dios lo va a hacer, Dios lo va a avivar, Dios la va a despertar. Dios va a hacer que cobre la vida que es necesaria para que se libere el potencial del propósito suyo en medio de nosotros. Dile al que está a tu lado: todavía las aguas esperan por una palabra. Todavía las aguas de tu casa, las aguas de tu vida, las aguas de tu familia esperan por una palabra. Y quizás en esta mañana, luego de esta palabra, alguna semilla de las aguas de tu vida saldrá de aquí habilitada, activada, funcionando y trabajando. Algo se va a despertar el día de hoy. Mira al que está a tu lado y dile: algo hoy se va a despertar, algo hoy se va a crear, algo hoy se va a alimentar de esta palabra.
Wow. Por eso Pedro está diciendo, todo proviene del agua, y por el agua subsiste. Diga conmigo, todo proviene del agua, y por el agua subsiste. Pedro lo está asimilando. Apenas Pedro lo entiende, ¿verdad? Y lo está escribiendo, está diciendo, wow, con razón el Espíritu se movía sobre las aguas. Estaba sembrando vida, sembrando semillas, colocando huevos que habrían de abrirse luego y dar vida, y que se extendería sobre todo el ecosistema de la tierra. De eso está hablando Pedro cuando escribe, por el agua subsiste, ¿verdad? Todo por el agua, porque en el agua hay vida. Te vine a decir en esta mañana, en las aguas de Dios hay milagros. ¿En qué aguas estás? ¿En qué aguas está tu casa? ¿En qué aguas está tu trabajo? ¿En qué aguas está tu vida? ¿En qué aguas nos encontramos como iglesia en este momento? No importa las aguas en las que nos estemos encontrando, allí todavía hay vida, allí todavía hay vida. Hay todavía expectación, hay todavía propósitos, hay todavía milagros que Dios va a soltar y va a liberar. No sé quién atrapa esa palabra. Hay milagros que están en el agua esperando una palabra para ser liberados. Otra vez por acá, hay milagros que están esperando una palabra para ser liberados. Hay milagros que están esperando una palabra de fe para ser activados. Hay milagros que se van a despertar y se van a materializar. Pero necesitamos una iglesia que sepa hablar una palabra de fe, y los milagros empezarán a ocurrir uno tras de otro, tras de otro, tras de otro. Dile al que está a tu lado la importancia de hablar. Diga conmigo, la importancia de hablar una palabra de fe para activar los milagros de las aguas. ¿Cuántos pueden alabar a Dios con un fuerte aplauso ahí, por favor? Ahora, ¿quién está narrando este asunto del agua? ¿Quién está narrando? ¿Quién está hablando? ¿Quién está contando esta historia del agua? ¿Quién está revelando esta verdad que siglos después, milenios después, los científicos y los hombres de ciencia habrían de corroborar y decir, sí, ciertamente sin agua fuera imposible la vida? Ciertamente el mundo y la creación y el ecosistema y la vida humana fuera imposible si no hubiese agua, ¿verdad? Incluso dijeron, las 3/3 partes de la tierra tienen agua, las 3/3 partes del cuerpo del ser humano precisa de que sea de agua para que sea sostenible, creíble la vida y sea repetible la vida aquí en este ecosistema que llamamos la tierra, ¿verdad? Ahora, ¿quién? Diga conmigo, Pedro. Pedro, el hombre que tuvo cantidad de experiencias relacionadas con el agua. El hombre que estuvo relacionado una vez, 2 veces, 3 veces, 4 veces, 5 veces, todas las veces que usted quiera. Pedro estuvo directamente relacionado con el agua. De hecho, Pedro era un pescador. ¿Dónde vivía la mayor parte de su vida Pedro? Pedro era el Aquaman de la Biblia. ¿Cuántos dicen amén acá? Pedro vivía gran parte de su vida. ¿Dónde? En el agua. Era un pescador. ¿Alguien me está copiando acá en esta mañana? Mira, Dios va a usar la experiencia de tu vida para provocar cosas maravillosas en la misma. Dios va a usar lo que te haya tocado vivir, sea bueno, sea malo, no importa cuál haya sido la circunstancia o los adjetivos que le podamos dar, cualquiera que sea. Dios va a usar todo eso, si tú lo crees en esta mañana, para que tu vida, la de tu casa y la de tu familia, tengan un final diferente, un final todavía mejor, un final feliz, un final con mayor excelencia. Dígame amén en esta mañana, por favor. Así como lo habría de vivir el apóstol Pedro. Resulta, y voy rápido, número 1, me encuentro estudiando esta palabra, y lo primero que encuentro es allá en Marcos, cuando la Biblia dice, está en Marcos capítulo 4, que ellos iban en la barca. Lo voy a decir rápidamente porque no tengo tiempo, por favor, y usted conoce la historia. Cuando nosotros encontramos en Marcos capítulo 4, cuando Pedro ve cómo el mar y las olas del viento obedecen ¿a quién? Iban en la barca. Se levanta el mar y las olas y el viento contra la barca. Jesús está durmiendo en la barca, pero luego que lo despertaron, él se levanta y él le habla a las olas, él le habla al viento, él le habla al mar, y todo se tranquilizó. Porque solamente aquellos que saben descansar en Dios tendrán poder para reprender la tormenta. Hay alguien que atrape eso en esta mañana. Jesús estaba, mientras ellos trabajando contra la tormenta, Jesús estaba durmiendo en medio de la tormenta. Luego cuando se levanta tiene poder y habla a la tormenta, y la tormenta se tranquiliza. Solo el que sabe estar en paz y confiar en Dios en medio de la tormenta tendrá poder y autoridad sobre la tormenta. Aleluya. Dile al que está a tu lado, ten paz en esta mañana. Ten paz en esta mañana.
Porque la intranquilidad y la preocupación y el estrés lo que hace es lograr que algunos se enfermen, que algunos mueran, que algunos se vayan de urgencia para las clínicas o los hospitales, ¿verdad? Pero la fe y la confianza y la paz de Dios y la firmeza en la palabra del Señor y la actitud reverente a la palabra que Dios te ha dado, te va a dar la victoria, te sacará en poder, te librará de la tormenta. Pedro está aquí relacionado directamente con las aguas, ¿verdad? Wow. Pedro dice juntamente con los demás: ¿quién es este hombre? ¿Quién es este hombre que aún el viento y el mar le obedecen? Y Pedro se está dando cuenta que él, por muchos años que vivió en el agua, por su trabajo que le obligaba a permanecer gran parte de su vida sumergido en el agua, alrededor del agua, se dio cuenta, ¿verdad?, que la conclusión a la que llegan los marineros o la gente que tiene experiencia con el agua en alta mar. ¿Cuál es la conclusión a la que muchos de ellos, no todos quizás, pero la mayoría llega? Y es que el mar es temible. El mar es temible. El mar es cosa seria. ¿Alguien más me puede decir algo? El mar es de cuidado, ¿verdad? Alguien más dice: el mar es traicionero. El mar esto, el mar lo otro, el mar aquello, el mar acá, ¿verdad? Todos con gran respeto respecto al mar. Por eso él se queda sorprendido, anonadado, callado, con todos los compañeros cuando ve que Jesús le habla a ese imponente mar. Y el mar tiene que obedecer. Aleluya. Alguien alaba a Dios en esta mañana. Si Jesús está en la barca, no habrá tormenta que no pueda ser sometida. Dile al que está a tu lado: si Jesús está en la barca de tu vida, no habrá tormenta que no sea sometida. No habrán vientos que no sean sometidos. No habrán olas que no sean sometidas. No habrá leviatán que no sea sometido. No habrá espíritu de Poseidón que no sea sometido. Todo será sometido, porque conmigo en mi barca va aquel que tiene poder y toda la autoridad, y al que le ha sido dado todo trono, dominio y autoridad en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra. Alábalo en esta mañana. Más. Así que Pedro se da cuenta que por más que él haya vivido en el agua y haya tenido experiencias trabajando en el agua, Pedro sabe, según Marcos capítulo 4, Pedro sabe que ahí en la barca va uno que no solamente tiene las experiencias que él tiene o ha necesitado tener las experiencias suyas para entender o saber acerca del mar, sino que ahí va el mismo Señor y Dios y creador de todas las cosas y de toda la tierra. Aquel que le ha sido revelada y dada y entregada toda autoridad y dominio sobre toda la creación, iba ahí en la barca. Por eso le habla al mar y el mar obedece. Ahí Pedro empieza a elevar su nivel de entendimiento en su experiencia en relación al agua. Empieza a elevar su nivel de madurez, empieza a elevar su nivel de revelación y a comprender por qué el agua se somete a la voz y a la autoridad de nuestro Señor Jesucristo. Alguien me está oyendo en esta mañana. Las aguas estaban esperando que esa voz de autoridad hablara para ella saber qué hacer. ¿Cuántos dicen amén? Voy más allá. Luego vamos a encontrar en Mateo capítulo 14. Nos dice que la cuarta de vigilia de la noche. Ustedes saben lo que pasó en Mateo capítulo 14. A la cuarta vigilia, cuando los discípulos van en la barca cruzando de un lado al otro, ¿qué sucede? Ya esta es otra escena, pero tiene que ver con el agua también. Mire cómo están los asuntos y los misterios y los milagros del agua relacionados con Pedro y directamente con Jesús. Por eso Pedro habló, o habría de hablar después, decenas de años después, había de escribir y hablar con mayor entendimiento y mayor visión, mayor conocimiento acerca de lo que es el poder que Dios ha depositado en el agua. Lo que leímos ahorita en la segunda carta de Pedro. Entonces ellos estaban, ¿qué? Asustados. Estaban tan asustados. Para la época ahí se puede concluir y deducir fácilmente. Existían muchos mitos, como existen el día de hoy en nuestras culturas, de nuestra ciudad, de nuestros pueblos, de nuestro país. En nuestras culturas existen leyendas y mitos, como quizás en la época de Jesús. En la cultura hebrea y judía también habían mitos y leyendas, y habían creencias populares. Y decían: ahí viene caminando un fantasma, ¿verdad? Será un fantasma que viene caminando por ahí. La aparición espiritual de algo, de un objeto extraño, ¿verdad? Viene caminando ahí sobre las aguas, y ellos tenían temor hasta que Jesús les habla
y calma el temor y trae la paz al corazón de todos los que estaban ahí. La importancia de siempre poder oír la voz de Dios en medio de la tormenta o de la circunstancia que usted esté viviendo, porque ella es la única que te puede traer la paz que nadie más te puede dar. Por eso diga conmigo: jamás debo dejar de escuchar a Dios. Siempre mis oídos tienen que estar finos y claros para poder oír a Dios y entender a Dios e interpretar a Dios, para que se me revele siempre Dios, para que no me falte la paz en medio de la tormenta, no me falte la paz en medio de la noche, no me falte la tranquilidad en medio de la oscuridad, no me falte nada. La necesidad de que la habilidad de oír a Dios esté intacta. Cuídate de no dejar de oír a Dios. Aunque no lo entiendas, no importa, no lo entiendes, pero escúchalo por lo menos. Samuel no sabía que era Dios el que lo llamaba, pero lo estaba escuchando. Cuídate por lo menos de todavía estar escuchando a Dios, y Él te va a librar de la noche oscura y tenebrosa, de la noche del mar, donde aparecen los espectros, el terror nocturno, aparecen las brujas, los diablos, lo que quiera aparecer. Cuídate de siempre poder oír a Dios. Él te librará de tu noche más oscura, te lo dice Dios en esta mañana. Aleluya. Voy. Entonces, a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Jesús les dice: soy yo, no teman. It's me, soy yo, no teman. Y Pedro sale al frente, ¿verdad? Como todo buen líder, y dice: si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Jesús le respondió, le dice: claro, ven. ¿Cuántos dan gloria a Dios acá en esta mañana? Ven, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Wow. Yo veo acá en Pedro un hombre que no solamente está poniendo a prueba a Jesús, porque algunos nos quedamos en solamente el hecho de que Pedro probó a Jesús ahí, si era él o no, sino que estoy viendo acá, además de un Pedro que probablemente está probando a Jesús, también hay un Pedro acá que tiene hambre de algo más. Es un Pedro que sí había vivido la gran parte de su vida en las aguas. Su trabajo era dedicarse 100% a estar rodeado de agua. Él vivía de lo que las aguas producían, de la pescadería. Él sabía lo que era estar en el mar, la mayor parte o gran parte o la mitad de toda su vida en las aguas. Pero él quería experimentar algo nuevo, algo diferente, ¿verdad? Y le dice: manda que yo camine sobre las aguas igual como tú lo estás haciendo. Había una necesidad, un hambre que había en la vida de Pedro. Tenía hambre de una experiencia diferente a la experiencia que había vivido como pescador toda su vida. Es necesario que se levante un Pedro aquí en esta mañana, que tenga la profunda necesidad y el hambre de Dios, de ver algo diferente a lo que ha estado viendo vivir en su vida religiosa, en su vida rutinaria, en su vida mecánica, en su vida de todos los días ir y venir a la iglesia y a la casa. Él necesita ver, Pedro necesitaba ver algo más. Un Pedro aquí en esta mañana que quiera ver a Jesús caminar sobre las aguas. No. Un Pedro que además de querer ver a Jesús caminar sobre las aguas que están llenando la casa de su vida, un Pedro que diga: yo también, igual que tú, Jesús, quiero caminar sobre las mismas aguas. Vamos, levántame. Jesús le dice Pedro: vamos, tómame de la mano, llévame contigo, quiero caminar sobre las aguas, quiero vivir la experiencia de caminar sobre las aguas igual que tú, ¿verdad? Quiero hacerlo en esta mañana. Algún Pedro que se levante en esta mañana y diga: quiero caminar yo también sobre las aguas. Mi vida necesita la experiencia de caminar sobre las aguas. Alaba a Dios en esta mañana. Wow. Y el milagro viene aquí. No solamente el milagro fue que él caminara sobre las aguas. Ese no fue el milagro nada más, porque algunos nos podemos quedar viendo solo el milagro de que Pedro caminó sobre las aguas. Wow, Pedro, estás walking over the sea. Estás caminando sobre las aguas. Wow, Pedro, lo lograste. Qué fe extraordinaria.
Qué biografía tan linda la que se va a escribir de Pedro, ¿verdad? Caminó sobre las aguas. Pedro, lo que de pronto no ha hecho ningún mortal o de lo que los profetas registran, o la historia de nuestros libros nacionales en Israel registra, ningún hombre habría caminado sobre las aguas. Hay otro tipo de milagros con otros hombres de Dios, pero de ninguno se dice que haya caminado Pedro. Y tú serás uno de los que pasará la historia como que caminó sobre las aguas. Qué milagro extraordinario, diga conmigo, extraordinario. Oye, estamos rompiendo con la ley de la gravedad. Porque la ley de la gravedad te impide caminar sobre las aguas o estar suspendido en el aire. Eso es una ley natural. La ley de la gravedad te impide, es imposible. Físicamente hablando es imposible, ¿verdad? Así que Pedro está rompiendo con la ley de la gravedad. Está caminando sobre las aguas. O estaba caminando literalmente sobre las aguas, o estaba suspendido en el aire, flotando hacia la persona, la presencia de Jesús. Cualquiera que haya sido. O las aguas se habían congelado, ¿verdad? Se volvieron un témpano de hielo. Y Pedro estaba caminando sobre ya un elemento no líquido, sino un elemento sólido. Cualquiera que haya sido la situación, el milagro es que Pedro se bajó de la barca y no se hundió. Aleluya. No hay forma de explicar ese milagro. Fue un milagro. Los milagros son así. No hay forma de explicarlo. Simplemente son milagros. ¿Alguien me está copiando en esta mañana? Van a empezar a pasar cosas en tu vida que no vas a poder explicar. No sabrás decir si fue que el agua se volvió hielo, si fue que fuiste suspendido en el aire y te fuiste hasta la presencia de Jesús. No sabemos cómo se van a explicar los milagros que Dios va a hacer, pero que los va a hacer, los va a hacer. Prepárate, porque a tu casa van a entrar milagros de Dios. Milagros a tu familia, milagros a tu vida, milagros a tus hijos, milagros en la vida de tu esposa, de tu esposo, milagros en esta iglesia. Wow. Diga conmigo, cosas extraordinarias están pasando ya. Wow. Sino que hay un milagro más fuerte ahí, y que nosotros no vemos. Porque la mayoría del ser humano, nosotros los seres humanos, somos dados a quedarnos con lo espectacular, lo extraordinario y lo emocional, lo visceral, nada más. Y no es que esté mal, pero tenemos que ir más allá. Y yendo más allá vamos a ver un milagro todavía más fuerte y más poderoso. Aquel hombre al cual Dios está levantando, al cual Dios le está dando una experiencia extraordinaria de fe, caminar sobre las aguas. Este hombre que está rompiendo las leyes de la naturaleza, ¿verdad? Ahora se está ahogando. Y al ahogarse, en medio de su experiencia sobrenatural, en medio de la unción gloriosa que Jesús le estaba impartiendo en ese momento para caminar sobre las aguas, en medio de eso, ahí, en medio del fracaso de la fe, porque su fe fue caminar y caminó hasta donde la fe se mantuvo. Luego la fe fracasó en este hombre, porque miró, en lugar de ver a Jesús, siguió mirando los vientos, mirando el agua, miró alrededor, miró las sombras, miró las tinieblas, miró la oscuridad y se llenó de temor y se comenzó a hundir. ¿Sabe para mí cuál fue el mayor milagro ahí? Que ahí, cuando él fracasa, cuando él se hunde, cuando él va para abajo, la mano de Jesús se extendió y lo libró y lo sacó y lo levantó y lo restauró. Alguien me está oyendo en esta mañana. No hay nada que Dios no pueda levantar, nada que Dios no pueda salvar, nada que Dios no pueda restaurar, nada que Dios no pueda librar, nada que Dios no quiera sacar del agua en esta mañana. Dale un fuerte aplauso a Él. Y Él lo va a hacer. No importa hasta dónde te llegue el agua. No importa si te estás ahogando, te crees ahogado ya. La mano de Dios en esta mañana se está extendiendo todavía. Otra vez lo voy a decir. La mano de Dios en esta mañana, así como la mano de Jesús se extendió para salvar y librar a Pedro, en esta mañana se está extendiendo. Esta palabra no vino por suerte, no vino por casualidad, no vino por la invitación de los pastores a esta casa. Esta palabra vino como la mano de Dios para sacar a alguien del agua. No te vas a morir, no te vas a perder. Tu hijo no se va a ahogar. Dios te va a dar la victoria. Dios te va a levantar. Dios te va a librar. Dios te dejará otra vez levantarte. La palabra es para ti en este día. Diga conmigo, yo creo en los milagros. Dígalo más fuerte, yo creo en los milagros. Y voy a terminar con estos milagros que tienen que ver con el agua. Y seguimos con los milagros del agua en la vida de Pedro. ¿Por qué Pedro puede escribir sobre el agua? Porque Pedro sabe tanto del agua. Porque Pedro trae revelación del agua. Porque su experiencia con el agua, no solo en que su vida la pasó casi que literalmente trabajando en relación al agua, sino que él vio cómo Jesús
con el elemento del agua, se manifestó, se reveló y provocó una gloria que ellos jamás habían visto. Así que eso fue lo que le llevó a tener un mayor entendimiento, mayor revelación y mayor madurez. Por eso te decía al principio, no escatimes nada de lo que te ha pasado en la vida, sea bueno o sea malo. Todo en la vida te ha ayudado y te va a ayudar. Tú tienes que hacer apalancamiento de lo que te ha pasado, bueno o malo, para todavía ir más adelante, para que tu nivel de madurez, para que tu carácter, para que tu entendimiento, para que tu nivel de revelación sea diferente, sea mayor, sea mejor, sea más grande, sea como el del apóstol Pedro. Wow. Termino con este milagro, que tienen una relación, son dos en uno. Diga conmigo, dos en uno. Diga otra vez, dos en uno. Este milagro es dos en uno, porque aparentemente es el mismo milagro, pero en diferentes fechas, diferentes circunstancias, pero es el mismo milagro. Lucas capítulo 5 y Juan capítulo 21. En Lucas 5, Jesús está predicando en la barca que le prestó Pedro. Ojo, en Lucas 5 Jesús está ¿dónde? En la barca que Pedro le prestó para que predicara. Luego termina de predicar, le dice Pedro, boga mar adentro, echen las redes. Pedro le dice, Señor, toda la noche hemos pescado y no hemos sacado nada. Pero luego, si tú lo estás diciendo, si tú lo ordenas, si tú lo mandas en tu nombre, en tu palabra, voy a tirar la red. Y dice la Biblia que eran tantos los peces que la barca, una sola barca no bastó. Una, tuvieron que llamar otra. Diga amigo, otra. Diga amigo, dos barcas. Todos estos detalles son importantes. Dos barcas y las dos repletas de peces, tanto que casi se rompían, ¿verdad? ¿Cuántos dicen amén? Casi se rompían las redes y casi se hundían las barcas de la cantidad de peces que sacaron ahí. Dos. Juan capítulo 21. Usted conoce la otra historia. Ya Jesús murió, ya Jesús resucitó. ¿Dónde está Pedro? Con sus amigos. ¿Dónde están? Dice Pedro, ¿verdad? Como todo buen líder lo sigue cuando habla. Entonces Pedro dice, vámonos al mar a pescar. Después que pasó, decía mi abuelita, mi abuelo decía el bololó, ¿verdad? Después que pasó el bololó, se fue, dice Pedro, vámonos a pescar, vámonos al mar y vamos a pescar a la medianoche. Wow. A la medianoche. Mientras aquel milagro, el primero, el de Lucas, es en el día, este milagro de Juan es en la noche. El que va a suceder es en la noche. Oído esta palabra, oído acá. Mientras el primer milagro de Lucas 5, los discípulos no estaban completos, faltaba el llamado de Mateo, Leví. Todavía no habían llamado a Mateo, no estaban completos los discípulos. En el segundo milagro, en Juan 21, tampoco están completos. Judas se había ahorcado. Oh Dios mío, ¿alguien me está copiando acá? Es el mismo milagro, pero en diferentes circunstancias. Así que Jesús está acá ahora en la playa, pero ellos no saben que es Jesús. Ellos han estado tratando de pescar, pero no pescaban nada. Muy similar a lo que pasó en Lucas 5. Pedro le había dicho, Señor, toda la noche estuvimos trabajando, no pescamos nada. Y Jesús le dijo, tira las redes otra vez, ponga mar adentro. Pero acá en Juan, en este milagro de la pesca milagrosa, ya ellos estaban mar adentro, ya estaban entrados al mar. Así que él les grita desde la playa, sí, que se habían pescado algo. No hemos podido en toda la noche. Él les dice una dirección: tiren la red a la derecha. Digo amigo, a la derecha. Wow, me gusta eso. Tiren las redes a la derecha. ¿Cuántos dicen amén? En el primer milagro, Jesús le dice a Pedro en Lucas 5, que era de día, le dice, boga mar adentro. En el segundo, que es Juan 21, que es de noche, no es de día, es de noche. Oído. Ya ellos estaban entrados en el mar. No les dicen boga mar adentro. ¿Sabes qué significa eso? Ya ellos estaban preparados para un milagro. Estaban preparados para recibir su milagro. ¿Alguien me está copiando acá? En el primer milagro tuvieron que ser direccionados, vayan mar adentro. En el segundo milagro, cuando quieren o van a ir a pescar, ya ellos sabían que la dirección era ir mar adentro. Estaban preparados. ¿Alguien me está copiando en esta mañana? Hay milagros que estarán al alcance de tu disposición. Lo voy a decir de otra manera. Hay milagros que estarán al alcance de tu preparación.
Lo voy a decir de otra manera. Hay milagros que van a estar al alcance de tu ubicación. Ya ellos sabían que debían estar mar adentro. Se fueron mar adentro. Estaban esperando un milagro. Alguien me está oyendo acá en esta mañana. Están esperando un milagro. Cuando la vida te ha preparado, cuando las circunstancias te han dirigido, te han redireccionado, cuando ya tú sabes que para ver un milagro, una intervención de Dios, tienes que estar mar adentro. Ya tú sabes cómo es que funciona esto, ¿verdad? Cuando tú sabes que necesitas la intervención de Dios, tú te colocas en el lugar perfecto donde Dios va a intervenir. Te alineas, gracias. Te alineas, diga conmigo, alineamiento. Todo el que en esta mañana se alinee con Dios, todo el que se ubique en el lugar que Dios quiere que esté ubicado, el milagro lo va a alcanzar. Aleluya, el milagro te va a alcanzar. Tienes que ubicarte, tienes que prepararte, tienes que alinearte. Ponte en el lugar correcto. Si la primera instrucción era ir a mar adentro, ya vete mar adentro. Ya tú sabes cómo funciona esto. ¿Alguien me está oyendo acá en esta mañana? Ya tú sabes que hay cosas que funcionan con la fe, mi amor. Entonces deja de dudar. Ya tú sabes que las cosas funcionan es con la generosidad, con el dar, con la siembra. Por favor, deja de amarrar y de reservarte lo que no es tuyo, sino que es de Dios. Ya tú sabes cómo funciona todo este asunto de la palabra. Ubícate en el lugar, alíñate con Dios, métete mar adentro. Ya tú sabes que cuando oras algo pasa. ¿Qué esperas para orar? Otra vez. Hay gente aquí que sabe que en su vida hay cosas que pasan cuando se mete 3 días, 4 noches y le mete 7 horas de oración en el día. Mi amor, si ya tú lo sabes, colócate ahí. Colóquese ahí, dile al que está a tu lado, ubícate. En el primer milagro le dice, ¿qué le dice? Boga mar adentro. Pero no le dijo que tirara las redes a la derecha. ¿Dónde le dice las redes a la derecha? En el segundo milagro. Le está diciendo ahora en el de Juan capítulo 21, le dice, bueno, ya que están mar adentro, ya que están ubicados, están alineados, están en el lugar que ustedes saben que suceden los milagros, ¿verdad? Bueno, ya que estás en el lugar, en el escenario de los milagros, ahora tira las redes a la mano derecha. Es decir, no es como la primera vez en las que tiraron simplemente las redes al agua, no. Ahora no las van a tirar en cualquier lugar, tírenla a la derecha. ¿Sabe qué significa eso? Ayer lo hice de una forma, hoy lo haré de otra manera. Ayer fue una gloria, hoy la gloria será diferente. Ayer viste mis milagros, hoy verás mayores milagros todavía. Hoy Dios quiere hacer una cosa nueva en tu vida y en tu casa. Alguien tiene que atrapar esta palabra en esta mañana. Algo nuevo tiene que pasar. Wow. Diga conmigo, algo nuevo, algo diferente. Nuevas revelaciones. Mire por ejemplo a Pedro, cómo pudo escribir acerca de que todo proviene del agua y por el agua subsiste. Cómo tuvo esa revelación, esa intuición, cómo se le reveló esa verdad, cómo pudo saber esa verdad de parte de Dios, porque las experiencias, los procesos, sus relaciones íntimas y cercanas con el agua lo llevaron a entender lo que antes no entendía. Hay cosas en nuestra vida que no vamos a entender hasta que no pasemos por donde estamos pasando el día de hoy. El día de mañana las entenderemos y diremos, Señor, gracias por lo que me tocó pasar ayer, porque si no hubiera pasado lo que pasé ayer, hoy no entendiera lo que estoy entendiendo. Mi nivel de entendimiento fuera otro, fuera distinto, ¿verdad? Cuando viene una persona que está en el proceso que ya tú pasaste y le escuchas hablar del proceso suyo que ya tú pasaste, tú por dentro te ríes, ¿verdad? Tú te ríes y tú dices, si él supiera, ¿verdad?, la gloria de Dios que le está esperando, pero tienes que aguantar ahí donde estás, porque todavía mañana viene algo mejor. Alguien puede alabar a Dios por eso en esta mañana. Tienes que aguantar. Oye, algo nuevo, algo diferente. Jesús le dijo, tírala a la derecha. Creo que viene una palabra de Dios para tu vida, en la que de pronto tú estás esperando que suceda algo, pero estate quieto. No va a suceder nada más según la experiencia que tú tienes. Ahí en medio de todo eso, calmadito, quietecito, tranquilo, esperando, confiando en Dios, sabe que viene una dirección de Dios diferente.
viene algo diferente de Dios para tu vida. Una palabra nueva. ¿Cuántos dicen amén? Una palabra para refrescar el alma. Una palabra para callar las emociones que tienen el volumen bien alto, ¿verdad? Hay una palabra que viene para traer paz a tu vida. Dile al que está a tu lado, tíralas a la derecha. No siempre a la izquierda, algunas veces será a la derecha, algunas veces será a la izquierda, pero otras veces será a la derecha, algunas veces será atrás, pero otras veces será adelante. ¿Alguien me está copiando acá lo que quiero decir? Algunas veces será A, pero otras veces será B, algunas veces será C, pero otras veces será D. Tienes que estar atento a cómo Dios te va a direccionar a hacer las cosas, porque viene la dirección, viene la palabra, viene la revelación, y tus oídos tienen que estar abiertos a esa palabra, para que cuando lances la red se llene de peces. Se llene de peces. Aleluya. ¿Cuántos dicen amén? Estamos aquí todavía. 3. Sigo adelante para terminar. Esto me encanta. En el primer milagro, en Lucas capítulo 5, la barca se llenó, las redes se rompían, tuvieron que llamar otra barca. La llenaron también y también se rompían. ¿Alguien me está oyendo? Se llenaron ambas. Estaban llenas las dos barcas. Los amigos vinieron a ayudar. Otra tripulación vino a ayudar. Es decir, que no solamente para la familia de Pedro, sino para las familias de sus otros amigos, las familias de otra tripulación. Fue la bendición de los peces o de la pesca milagrosa. No solamente fue para la barca de Pedro, fue para otras barcas más. ¿Alguien me está copiando acá? En el segundo, en Juan capítulo 21, había una sola barca. Digo amigo, una sola. Mientras que en Lucas, en el milagro del día había dos barcas, en el milagro de la noche había una sola. Porque en el día está todo el mundo, ¿verdad? En el día tú puedes ver a todo el mundo. En la noche estás tú solo en la intimidad nada más. Otra vez, en el día están todos los que te pueden ver, con todos los que puedes hablar, con todos los que te puedes relacionar. En el día tú ves a todo el mundo y todo el mundo te ve a ti, porque es el día a día de la vida. Pero en la noche tú estás solo en tu casa, estás en tu intimidad. Nadie te conoce, nadie sabe de ti, nadie te ve en tu cama, nadie te ve cómo duermes, nadie sabe si te acostaste con comida o sin comida, nadie sabe en qué circunstancia estás. Como dice el adagio popular, ¿verdad? Nadie sabe la gotera del techo de la casa, sino el que está viviendo bajo el techo de esa misma casa, ¿verdad? Así que la noche representa la intimidad. En el día estás descubierto a todo el mundo, pero en la noche estás solamente tú y Dios, nada más. Y allá nos quiere llevar el Señor. Dios no solamente quiere hacer cosas en vivo, no solamente quiere hacer cosas en público, no quiere hacer cosas solamente contigo, delante de todos los demás, a ojos y a oídos de todo el mundo. Dios quiere tratar con nosotros de manera íntima también. Nosotros queremos vivir todo el tiempo en el día, ¿verdad? Pero Dios anhela que venga la noche para que estemos a solas con Él. Alguien oye y recibe, atrapa esa palabra en esta hora. No es solo una vida a los ojos de los demás en la calle, no es solo una vida a los ojos de los demás en las redes sociales, no es solo una vida de farándula, que todo el mundo me vea, sepa de mí, oiga de mí, trate conmigo, me abra las puertas. No, es una vida de noche, es una vida de intimidad, es una vida a solas con Él, es una vida. Y muchos o muy pocos queremos vivir la vida de la noche. Todos queremos vivir la vida del día, no queremos vivir la vida de la noche. Y más importante que la vida del día es la vida de la noche. Más importante que es que estar al ojo de todos los demás y que me vean y me oigan o me reciban en sus casas, es estar a solas con Él en la noche. Es la intimidad, es aguardar como Él aguarda también. Está esperando que venga la noche para hablar conmigo igual. Yo también estoy esforzándome durante todo el día a que venga la noche, a dejar de hablar, a dejar de visitar, a dejar de estar en un lugar, a dejar de estar siendo visto por los hombres, para ser visto nada más por el que tiene todo el honor y todo el poder y toda la gloria. Porque por los hombres serás visto, pero no valdrá la pena como valdrá la pena ser visto por Dios. Por los hombres serás escuchado, pero no valdrá la pena como ser escuchado por Dios. Los hombres te hablarán, te dan respuestas, te abrirán puertas, pero nada valdrá la pena como las puertas que Dios te abrirá, como las palabras que Dios te dará, como las cosas que Dios te revelará. No hay nada más grande que estar en la noche con Él, la intimidad con Él. Allá estaba ahora Pedro, el que había estado en el día viendo las manifestaciones gloriosas de Jesús.
pero que ahora en la noche Jesús había reservado otra manifestación de gloria y de poder todavía mayor para él. ¿Cuántos dicen amén? Sabes que los milagros, pastores, apóstol, los milagros están reservados para aquellos que saben estar en la noche con él. Otra vez, los milagros están reservados, las revelaciones más grandes, las manifestaciones sobrenaturales de Dios más terribles, reservadas para aquellos que saben pasar una noche a solas con él. Alguien me está oyendo aquí en esta mañana. Y tú sabes lo que es eso, tú lo has vivido, tú lo has hecho, tú lo has pasado, tú has estado en esa noche. Vuelve ahí si la dejaste. Regresa esa noche si la dejaste. Vuelve a ese lugar de intimidad otra vez si lo has abandonado. Es el tiempo, porque los milagros se vienen los milagros, se vienen y tienes que estar preparado. Esta iglesia se le viene una ola, se le viene un tsunami, se le viene una cosa gloriosa de milagros, vienen manifestaciones de Dios. ¿Sabe por qué? Porque estamos en el último tiempo. En el último tiempo, antes que Jesús venga por su iglesia, habrá una gran cosecha de almas, sí, pero habrá también una gran manifestación de la gloria de Dios, para que ningún mortal tenga excusa delante de Dios aquel gran día. Vienen los milagros. Dile al que está a tu lado, creas o no creas. Dile, creas o no creas. Quieras o no quieras. Te van a visitar los milagros de Dios. ¿Estarás preparado? Es la pregunta. La pregunta es, ¿estarás preparado? Hoy es el día que te vas a preparar. Dale un fuerte aplauso a nuestro Dios. Pero hay más. Permíteme, yo digo toda esta palabra, pastora, espérate. Permíteme, tengo que decirlo todo. Aquí va, dile al que está a tu lado, prepárate. Mira lo que hay acá. El primer milagro, el primero, era una barca. Luego 2 barcas. Así que los peces se repartieron entre las barcas de Pedro y las barcas de los otros amigos que lo ayudaron, entre toda la gente que estaba ahí. Pero el segundo milagro había una sola. Los peces no había que compartirlos, repartírselos a nadie más, porque no había nadie más. La gran cantidad de peces que había ahí, el milagro que había ahí, lo que Dios había liberado esa noche, era solo para ellos. Hay cosas que Dios te dará para compartir con otras barcas. Pastor, hay cosas que Dios te va a dar para compartir con otras barcas. Pero hay otras que Dios te dará en la noche, en la intimidad, que tú te las habrás ganado, que tú habrás pagado el precio, que fuiste tú el que peleó y el que batalló por eso solo. Esa barca no es para compartir, es solo para ti y los que estuvieron contigo, nada más. ¿Alguien me está oyendo? Hay milagros que son para compartir, pero hay milagros que son para mí, para mi casa, nada más. Los milagros del día los voy a compartir con todos los que estuvieron en el día, pero los milagros de la noche serán solamente para el que estuvo ahí conmigo en la noche. ¿Alguien me está oyendo en esta mañana? Te van a visitar milagros de día y te van a visitar milagros de noche. Otra vez te van a visitar milagros en el día, pero te van a visitar milagros en la noche también. Wow. Vienen milagros. ¿Sabe lo que representaban toda esa gran cantidad de peces? Una gran cantidad de provisión. Y estamos hablando de provisión no espiritual, no me espiritualiza ahí. Estamos hablando de una gran provisión que necesitaba Pedro y sus amigos en ese día para luego llegar a su casa, porque estuvieron trabajando toda la noche. ¿Para qué necesitaban toda esa provisión? Para llegar a su casa, llevar comida. Para llegar a su casa, pagar el arriendo o pagar las cuotas de la casa que le entregó el gobierno. Llegaron con la provisión para todo lo que necesitaran ese día, esa semana y todo ese mes. Aleluya, ¿cuántos alaban a Dios? Se hicieron no el día, ese día. No se hicieron el día, no se hicieron la semana, se hicieron el mes. ¿Alguien me está oyendo? Se hicieron el mes. Porque está al nivel de la bolsa. La bolsa, dentro de la cultura judía, era como una especie de bolsito que se amarraban acá, como los canguritos que se amarran algunas personas el día de hoy aquí, en nuestra cultura occidental. Así que esa bolsa que cargaban los judíos, ahí llevaban la provisión para él y para un día.
No podía compartirla con nadie más y no le iba a alcanzar para el día siguiente. Solamente era para él y para un día. 2, estaba el nivel del barril. El nivel del barril. Ustedes se vieron el Chavo del 8, ¿verdad? El barril donde se esconde y se sale, se libra el Chavo del 8. Un barril era un contenedor de madera. Un contenedor de madera de aproximadamente 36 litros de capacidad. 36 litros de capacidad. Este barril de madera contenía alimentos, cereales, granos, frutas, toda la provisión. No para una persona, sino para toda una familia. No por un día, no por una semana, sino para todo un mes. Tercero, está el nivel de la canasta. Diga conmigo, la canasta. En el nivel de la canasta no es como las que adornamos en Navidad para dar una ancheta. No, eran unas canastas gigantes. Tenían que cargarla entre 6, 8 hombres, 2 de cada lado, y por el medio 2 o 4 hombres más cargaban la canasta y la llevaban hasta el mercado o al centro de la ciudad. ¿Sabe qué había en la canasta? Había cualquier cantidad de artesanías o de objetos o de insumos para vender en el mercado. En otras palabras, el nivel de la economía de esa casa era empresarial. Tenían empresa, generaban negocio. ¿Alguien me está copiando acá? ¿Cómo vamos? Está el nivel de la bolsa, está el nivel del barril, que alcanzaba nada más para la familia y durante un mes. Pero los que tenían la canasta, es decir, los que tenían negocio e iban a la plaza a vender, al centro a vender, a los centros comerciales y tenían su local y abrían las puertas y vendían todo el día, tenían un nivel de negocio o de empresarios que les alcanzaba no por un día, no por un mes, les alcanzaba para todo el año. Y no solamente para ellos, sino para otros vecinos más de la calle, y podían ayudar a 2 o a 3 personas más. Esos son niveles, diga conmigo, niveles de bendición. Pero hay un nivel todavía mayor, pastora Carmen. Hay un nivel mayor todavía. Diga conmigo, el granero. Diga, granero. ¿Sabes qué era un granero? Era que una familia judía, además de su casa y su propiedad, de su casa y la propiedad donde pastaban los animales, además de eso tenía un lugar amplio donde había una bodega gigante, tipo las bodegas de ternera aquí mismo, bodegas de ternera aquí en Cartagena. Así tenía todo un centro empresarial de bodegas. Así que la familia judía, o el papá de la familia que tenía ese centro empresarial de bodegas, era un hombre extremadamente rico. ¡Wow! Alguien se quería quedar en el nivel de la canasta y alguien me está diciendo, no, pastor, ya yo quiero el nivel del granero. El nivel del granero. Pastor, ese es el tuyo, el nivel del granero. ¿Quién más puede decir, ese es el nivel mío, el mío? Tienes que ir de noche a encontrarte con él. No, usted no me escuchó, otra vez. Tienes que ir de noche. Tienes que entrar al mar. Tienes que estar ahí donde tú sabes que suceden los milagros. Y los peces van a aparecer. Dale un fuerte aplauso a nuestro Dios. El primer y segundo milagro. No habían pescado nada durante toda la noche. 2, del primer y segundo milagro, ambos en un contexto de pesca donde habían barcas. No era un contexto de pesca en un lago, en un río o una caña de pescar, no. Era en un mar abierto y habían barcas. 3, estos 2 milagros de los peces en el agua. En ambos el grupo de discípulos que Jesús llamó no estaba completo. En uno, el primero, faltaba Mateo. En el otro ya ahora faltaba Judas. ¿Alguien me está oyendo acá? En ambos milagros hay una gran cantidad de peces, dice la escritura. En el último, que es el de Juan 21, se cuentan los peces, 153. La barca estaba ¿qué? Llena. ¿Cuántos peces? Para esa época, según Jerónimo, en el año 400, se creía o se contaban que habían 153 naciones. Así que cuando Juan está diciendo 153, una de las interpretaciones dice, probablemente Juan quiere decir o quiere explicar o quiere dejar sentado
que de cada nación Dios va a ir a salvar almas. 153 naciones, de todas las naciones que hay sobre la faz de la tierra, Dios habrá de salvar almas. ¿Cuántos dicen amén en esta mañana? Por eso Jesús dijo: id por todo el mundo, predicad a todas las naciones. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Pero hay un dato que me llamó la atención. Cuando usted es estudioso de la Biblia y habla con Dios cuando está estudiando la Biblia, Dios le muestra. Yo dije: aquí hay una barca. Digo, amigo, una barca. ¿Cuántos peces tiene? ¿Y cómo estaba la barca con los 153 peces? Llena en su totalidad. ¿Cuántas barcas tenía Pedro? En el primer milagro, ¿cuántas? 2. ¿Y cómo estaban las barcas? ¿Cómo estaban? Llenas en su totalidad también. A punto de hundirse igualmente que la de Juan 21. Si en la una habían 153, en las dos, muy probable, habían 306. Muy probable, muy probable. Metiéndole un poquito de lógica aquí al profeta Mario, que está aquí escuchándome en esta mañana. Mario Brito, Dios te bendiga, mi hermano, mi amigo. Probablemente habían 306 ahí. Y el 306 en la gematría hebrea significa el nombre. Es decir, que cuando sucede el milagro de la pesca milagrosa, que Jesús le dice a Pedro: tiren las redes al mar. Pedro le dice: Señor, toda la noche pescamos, pero en tu nombre echaré la red. Y las redes se rompían porque eran muchas. Llamaron a la otra barca, la número 2, para contar los 306 peces. Entonces se entiende, 306 en el hebreo significa el nombre, refiriéndose al nombre de Dios. El mismo nombre de Dios, es decir, Dios estaba ahí presente llenando las barcas. Dios está contigo. Dios está con ustedes. Asegúrense, por favor, esto último es muy importante. Asegúrate. Ten la certeza, ten la plena seguridad. Estás seguro, estás certero. Ten la plena garantía, por favor. Oblígate a inspeccionar a que ciertamente, seguramente, realmente Dios esté en mi barca. Dile al que está a tu lado: asegúrate que Dios esté en la barca. Y te voy a decir por qué. Porque si tú te aseguras que Dios esté en la barca, no tendrás que buscar la pesca milagrosa. Él las va a llenar. No busque los peces. No busque la pesca milagrosa. No busque los milagros, no. Asegúrate que Él esté ahí. Asegúrate de que Él esté en la barca. Otra vez, asegúrate que Él esté en la barca. Confirma que Él esté en tu vida. Confirma que Él esté en tu casa. Vamos, dile al que está a tu lado: asegúrate, asegúrate, asegúrate. Asegura que Dios esté ahí, porque si el nombre está ahí, Él se encargará de llenar las barcas. Nada te faltará. En lugares de delicados pastos te pastoreará. ¿Alguien me está oyendo? Dile al que está a tu lado: asegúrate que Él esté, porque cuando Él está, los milagros fluyen solitos. Dale un fuerte aplauso a nuestro Dios. Ponte de pie por un momentico. Ponte de pie por un momentico. Padre Dios, te damos gracias. Ponte de pie por un momentico. Todo el que sabe que Dios le ha hablado en esta mañana, venga acá adelante. Todo el que sabe que la palabra fue con él, fue con ella, fue con su papá, su mamá, sus hijos, fue con su casa, venga por un momentico acá al frente. Voy a hacer una oración especial por usted. Una oración especial contigo. Esta oración va a tener dos connotaciones.